Pasamos entonces al cuarto trabajo y último de este section. Eh, es también esta vez por trabajo, viene por parte de Brasil, de la, de la Universidad Estatal de San Pablo. Eh, Son nueve participantes. El título es Mathematical Expression of the Bit Error Ratio in terms of signal noise radio and laser line width in Digital Current Optical Communication Systems. Dejo el piso, abro para Iván Aldaya, que es el que va a presentar. Adelante, por favor. Como comentó Cher, son 9 autores, de hecho 8 somos de aquí de Brasil y una de las autoras, Gretel, es de la Universidad Autónoma Metropolitana, entonces es un trabajo conjunto entre Brasil y México. Este es el contenido de la presentación. Primero voy a introducir lo que serían los sistemas coherentes digitales y después desenvolver o desarrollar. Bueno, mi castellano antes era mejor, ahora con la influencia del portugués puedo estar hablando un poco de portuñol, entonces un poco de paciencia. Es bienvenido igual, tranquilo. Sí. Tengo un acento un poco extraño, entonces espero que se entienda todo bien. Entonces, después desarrollaremos las expresiones, bueno, la expresión para la razón de error de bit o la probabilidad de error de bit en sistemas coherentes digitales que noten compensación de fase y aplicaremos esa fórmula para dimensionar un sistema de forma teórica. Entonces, lo primero es introducir el sistema de comunicaciones que vamos a analizar. Es un sistema digital coherente, a diferencia de los sistemas antiguos hasta 2010 más o menos y aún hoy sistemas de baja tasa. Los sistemas de alta capacidad óptica ahora migraron para los que se denominan sistemas coherentes digitales. A diferencia de los anteriores que usaban modulación de intensidad y detección directa, eso es, llegaba la señal, colocábamos un fotodetector y detectábamos los diferentes niveles de intensidad, ahora ya tienen un approach, una detección mucho más parecida a lo que es un sistema de RF. Eso es, un oscilador local se usa para mezclar la señal de entrada con ese oscilador local y de forma que podamos conseguir tanto la componente en fase como cuadratura y por tanto poder utilizar formatos de modulación que exploten no solamente la diversidad en intensidad o en amplitud, sino también en fase. Además, como el estado de polarización en sistemas de comunicaciones ópticas, en la fibra, aunque sufra variaciones, se puede codificar diferente información en una polarización o en otra. Lo que tenemos aquí es un sistema con diversidad de polarización y de fase. Solo que tiene algunas particularidades con relación a sistemas de RF. Para comenzar, la mayoría de sistemas de RF utilizan PLLs que permiten que un control de la frecuencia y de la fase del oscilador local, cosa que en óptica es bastante más complicado. Controlar la fase de un diodo láser, que es el oscilador local típico, en un sistema de comunicaciones ópticas se intentó por mucho tiempo y fue extremadamente difícil. Entonces, básicamente los sistemas trabajan con un láser operando en lo que se denomina de free running, sin control de fase, y la coherencia se consigue no tanto en el dominio óptico como en el dominio eléctrico digital después de convertir esa señal al dominio digital. Ya en el dominio digital se implementan una serie de operaciones
comenzando por ortogonalización, ecualización estática y ecualización dinámica, y ya después vendría un bloque de sincronización que incluiría sincronización de la polarización, de la frecuencia y de la fase. Entonces, los sistemas coherentes digitales en comunicaciones ópticas fueron primero adoptados en sistemas de larga distancia, sistemas intercontinentales, y poco a poco fueron aceptándose o adaptándose para sistemas de menor longitud, de menor rango, como pueden ser los sistemas PON y los sistemas Interdata Center. Y con la entrada de los sistemas 5G, que se supone que van a requerir una transmisión mucho más alta, se prevé que los sistemas coherentes digitales desempeñen un papel más significativo en ese tipo de sistemas o redes de backhaul, de soporte a los sistemas 5G. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas o uno de los desafíos más importantes en este tipo de redes PON o OICs? OICs son interconectores ópticos. Bueno, ellos tienen que consumir mucha menos potencia que un sistema de larga distancia. Entonces, para eso se requiere un DSP que tenga una complejidad reducida y, por ejemplo, eso se consigue eliminando algunos bloques del DSP. En particular, el bloque que se elimina, porque es uno de los bloques que más consume, porque requiere un cómputo continuo online de la señal, es el bloque de compensación de ruido de fase. Y de hecho, por ejemplo, el estándar 400ZR, que es el estándar para OICs que se hizo público en 2021, en 2020, en mayo de 2020, él no considera ese tipo de compensación de ruido de fase. Y también, por ejemplo, en caso de que vayan a encriptar la señal en el dominio físico, en la capa física, ahí tampoco pueden utilizar la mayoría de los algoritmos de compensación de fase que se pueden encontrar en la literatura. Entonces, ¿qué pasa si eliminamos el bloque de compensación de ruido de fase? Bueno, lo que vamos a tener es una rotación aleatoria de la constelación. Por ejemplo, para un sistema QPSK, lo que vemos es, cuando representamos la constelación, es un anillo. Aquí identificamos los diferentes colores, los diferentes símbolos con diferentes colores, pero si representásemos esto en 3 dimensiones, incluyendo la dimensión temporal, lo que veríamos es una rotación aleatoria de esa constelación. Y eso provoca un deterioro significativo de la probabilidad de error de bit. Entonces, la mayoría de los métodos de estimación de error de bit o de cálculo de error de bit no consideran ese ruido de fase. Y en particular no consideran porque en los sistemas RF, como hablamos, los PLLs hacen que no tengamos un ruido de fase significativo. Ya en el dominio óptico, los sistemas antiguos basados en modulación de intensidad y detección directa no eran corrompidos por ese ruido de fase porque la información estaba únicamente en la intensidad, y ya los más modernos basados en sistemas coherentes digitales, en esos casos se implementaba el sistema de corrección de ruido de fase. Entonces ahí tampoco iba a ser, la VER no iba a ser muy afectada por ese ruido de fase. Entonces, tenemos que desarrollar herramientas para calcular cuál sería la tasa de error de bit, la probabilidad de error de bit en este sistema particular en el que tenemos un ruido de fase que no es despreciable. ¿Okay? Para eso utilizamos este modelo simple, es un modelo que considera que la señal está corrompida por ruido aditivo, que es combinación de ruido ASE, es un ruido que es introducido por los amplificadores ópticos, y la interferencia no lineal, que se asume
como una señal aleatoria porque no tenemos información de los otros canales, y después tenemos aquí un ruido multiplicativo que sería la introducción del ruido de fase. Entonces, este sistema o este modelo es válido para la mayoría de sistemas coherentes digitales en el que, por ejemplo, la dispersión cromática, la dispersión por modo de polarización, la sincronización de fluctuación de polarización, todo eso es compensado en el DSP con excepción de ruido de fase. ¿Okay? Entonces, para calcular cuál sería la probabilidad de error de bit, nos limitamos el estudio a uno de los cuadrantes, porque considerando que la probabilidad de los 4 símbolos es equivalente, va a ser la probabilidad de tener un error en este símbolo. Entonces, la probabilidad de error sería 1 dividido de 2, porque tenemos 2 bits por símbolo, y después es la probabilidad complementaria de la probabilidad de acierto. Entonces, el problema se reduce a encontrar cuál es la distribución de los puntos o de los símbolos en el plano X y Y. Entonces, comenzamos primero con la señal corrompida por ruido aditivo. Entonces, tenemos una distribución gaussiana para la componente en fase, otra distribución gaussiana para la componente en cuadratura. Y aquí ya esto es en función de la varianza de ruido, que es equivalente a la potencia de ruido, y escribimos esto en términos de la relación señal-ruido, utilizando esta fórmula de aquí, llegando a esta expresión de aquí. Una vez que ya tenemos esa expresión de ahí, aplicamos el concepto de probabilidad total y incluimos este otro término de aquí que multiplica a la expresión anterior. Esto de aquí es el término que considera el ruido de fase, que también es una gaussiana, solo que en este caso, por ser el ruido de fase un proceso estocástico no ergódico, es un proceso cuya varianza depende del tiempo. Entonces, aquí explicitamos que la varianza o el desvío estándar tiene una dependencia con respecto al tiempo. De hecho, para una caminata aleatoria, un proceso de Wiener, como quieran llamarlo, esa varianza aumenta linealmente con el tiempo. Y depende de un parámetro de los láseres, que es el delta nu. Delta nu, esto es la combinación de anchos de línea de los láseres, de anchos de línea de los láseres. Entonces, si tenemos dos láseres de 100 kHz, esto de aquí va a ser 200 kHz. ¿Okay? Entonces, combinando las expresiones anteriores, llegamos a esta expresión de aquí, que es importante ver que combina tanto, o que incluye tanto la relación señal-ruido, el ancho de línea de los láseres, y tiene una dependencia temporal debido a la dependencia temporal de la varianza de ruido de fase. ¿Okay? Entonces, una vez que tenemos esa expresión de ahí, lo que hicimos fue aplicar esa expresión para diferentes combinaciones de señal-ruido y ancho de línea combinado de láseres. Y obtenemos estas 9 gráficas para SNRs de 5, 10 y 15 dB y anchos de línea de 500, 300 y 100 kHz. Comprobamos que numéricamente en línea roja están los resultados de la expresión matemática obtenida y los puntos azules corresponden a simulaciones matemáticas, a simulaciones numéricas del modelo. ¿Okay? Entonces vemos que realmente la expresión concuerda con los puntos obtenidos por simulación. Y aquí, bueno, para eso tuvimos que usar 100.000 repeticiones porque el proceso es bastante variable, entonces requerimos un gran número de datos para poder tener unas medias bastante precisas. ¿Okay?
Lo que es interesante es ver aquí ya algunas guidelines para cómo dimensionar el sistema. Lo que vemos es que para SNR bajas, prácticamente el efecto del ruido aditivo es tan grande que no importa mucho cuál sea el ancho de línea de los láseres, puesto que el tiempo hasta que el sistema llega a tener una probabilidad de error encima del umbral es prácticamente la misma para los tres. A medida que vamos reduciendo la intensidad de ruido o la potencia de ruido, vemos que obviamente el ruido de fase comienza a ser más significativo y por tanto los efectos de utilizar un láser con ancho de línea más estrecho resultan en un aumento significativo del número de símbolos que se pueden transmitir antes de tener que resincronizar la fase. Entonces, aquí lo que hicimos fue encontrar cuál era el número de símbolos para conseguir una probabilidad de error de 10 elevado a menos 3 en función de las dos variables, de la largura de línea combinada de los láseres y de la SNR. Y realizamos 3 cortes para poder dimensionar para 3 longitudes, para 3 anchos de línea de láseres diferentes. Entonces, ya llegando a la conclusión, encontramos una expresión para ver sistemas QPSK considerando un sistema coherente digital sin compensación de ruido de fase online. Esta expresión considera parámetros más de ingeniería que de estadística, que son los parámetros de SNR y largura de línea o ancho de línea de láser equivalente. Vimos que los resultados corresponden a las simulaciones y lo que estamos pensando es para trabajos futuros considerar formatos de modulación de orden más alta, pasar de QPSK para 16 km, por ejemplo, y también considerar esquemas de compensación de ruido de fase periódicos con interpolación del ruido de fase. Me gustaría agradecer tanto al CNPq como a la FAPESPI, que parcialmente financiaron este proyecto, y queda a disposición para si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena presentación. Interesante. Me gustaría tener algún lineamiento de cómo se emplearía o cómo se encararía en el uso de órdenes mayores de modulación, que fue lo último que estuviste indicando y que aparece en el paper, porque con las gráficas y todo, cómo esa evolución de la aplicación de lo que han hecho, cómo quedarían los órdenes mayores, pero... tenemos, aunque sea un minutito, vos tú podés indicar algo, cómo viene la línea esa de investigación. Gracias. Claro, aquí esta era la forma más simple porque solamente teníamos que integrar en este rectángulo de aquí. De hecho es en este cuadrante, mejor dicho. En el momento en que vayamos para 16 QAM, por ejemplo, vamos a tener que integrar en un cuadrado aquí, en este de aquí, en este otro de aquí y en este otro de aquí. Entonces, es un trabajo un poco más tedioso de programación, pero desde el punto de vista matemático, lo único que sería es colocar aquí los otros términos y limitar los límites de integración a cada uno de las regiones de decisión de los símbolos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la participación de los 4 trabajos.
Y bueno, damos por concluido el COM1 y ya estaría empezando en este momento los trabajos de COM2 y el resto de las secciones. Muchas gracias a todos y que Muchas tengan buen gracias. día. Gracias.